En el 83 yo llego, pido la oportunidad, me la dan, empecé a practicar, era muy difícil tener un turno, así me la llevé, hasta el 86 cuando me registran y empiezo a tener ya la oportunidad de trabajar 2, 3 horas, que era muy difícil. Gente que sabía hacer radio y que cuando te decía que así era porque se paraba frente al micrófono o detrás del micrófono y te daba una demostración de cómo era una conducción. En aquel entonces yo les grabé la entrada de los Loros Huastecos a la cancha con ese tema. Y haz de cuenta que empezaba el tema y ya sabía la gente, ¿no? Y cuando empezaba la batería, ahora con ustedes, nuestro equipo, Loros Huastecos. Narramos el primer partido y ahí comenzó, para mí, una cantidad de juegos, que no te puedo decir cuántos, en los que tuve la oportunidad de narrar, que la base de todo es la familia. En la familia, tú te haces bueno o te haces malo. Depende de ti. Porque si te dieron una preparación importante tus papás, es para que enfrentaras de forma, digamos, positiva todos los obstáculos que te vas a encontrar. Regresándonos a ese 1988, usted me dijo, yo no sabía leer, no sabía de radio. Entonces, ¿qué fue lo que lo motivó a entrar a la radio? ¿Usted escuchaba radio en ese tiempo de joven? ¿Quién lo inspiró o por qué dijo, yo quiero trabajar ahí, voy a ser locutor? Fíjate, lo platico brevemente para no cansar al público. En 1982 yo salgo del 746. Estaba la crisis del 81. No voy a decir que el presidente la propició, pero estaba la crisis. No había chamba en ninguna parte. Mi abuelo tenía comercio. Cuando yo le ayudaba, pues no me decía nada. Pero cuando no, ya ves, ¿para qué estudiabas? No te sirve de nada. Y yo veía que él escuchaba mucho la radio. Te puedo decir hasta la marca del radio, del receptor, el Majestic. Ya lo he dicho en otras partes, pero lo repito para que se den cuenta el tipo de radio que había antes. O sea, me refiero yo a los aparatos. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? ¿Cómo han cambiado ahora? Ya en el celular pueden escuchar, ¿verdad? Entonces, y él no dejaba de sintonizar a Salvador Pérez a las 7:30, a Federico Reyes a las 10 y a Montenegro a las 12. Mi abuelo era noticias. Y entonces yo dije, es ser bien fácil estar ahí, bien sencillo. Y te digo, para no hacértela tanto sed de emoción, en el 83 yo llego, pido la oportunidad, me la dan, empecé a practicar, era muy difícil tener un turno, así me la llevé, hasta el 86 cuando me registran y empiezo a tener ya la oportunidad de trabajar 2, 3 horas, que era muy difícil. Por eso le digo yo ahora a los que llegan, ustedes llegan con la bandeja de plata o de oro puesta, aprovéchenla, porque ahora es un mes de práctica. Si están de acuerdo sindicato y empresa, entras, y sobre todo si está de acuerdo el público, porque el público mismo ahora se ha vuelto más crítico. Antes tenías que estar bien preparado para la conducción de un programa. Ahora tienes que estar preparado para 5 programas. Y es que hay más competencia también ahorita. Exactamente. Y esa competencia se da porque hay quien va 1 hora a un espacio y por lógica, mejor dicho, tiene nada más 1 hora, pues se prepara para esa hora. Se documenta y se basa en el celular. Pero imagínate un compañero en la difusora que tiene 5 horas y que tiene que desarrollar temas diferentes o conducción diferente en esas 5 horas. ¿Y cómo va a acabar? ¿Cómo inició y cómo terminó? Ahí es donde está ahora sí el verdadero esfuerzo del compañero, que no tan solo va preparado para conducir el espacio de música con los temas que le dejó el programador,
sino que, le toca a la 1 de la tarde el noticiario. Le toca una entrevista en medio de su turno. Sí sabe del tema, sí, pero le toca. Que va a una universidad, que va a una compañía de venta de autos, que va el maestro de no sé dónde. Entonces, y llegas y vas a improvisar. ¿De qué le preguntaré? ¿Qué pasa? Llega, digamos, alguien del circo y lo vas a entrevistar. Oye, pues, ¿qué espectáculos tienen ustedes? ¿Quién es ahí el que destaca? Y ya te vas formando una idea y ya empiezas a conversar con él. Y entonces ahí eres muy versátil. Eso es lo que yo le llamo. Y luego, si eres polifacético, mejor, ¿no? Pero es versátil. ¿Y eso qué le da al locutor? Se cansa el locutor, pero le da una satisfacción muy grande. Y el público por eso lo sigue. Y luego, si en medio de su programación, pues inventa que está con Jorge, y que Jorge es parte de la inteligencia artificial, y que luego va a llegar, como dice Diego, Robotina. Entonces, todo eso, el público está esperando. Oye, ¿por qué no llegó Robotina, verdad? Son herramientas y son parte de la improvisación que debe de trabajar el locutor. Pero él lo hace porque son sus ideas, o sea, él quiere seguir cautivando al público, tenerlo y cautivando de que estén a la espera, ¿no? De que ahora qué va a hacer Diego, ahora qué va a hacer Diego, y cautivarlo de que el público no le cambie de estación o no apague el radio. Entonces te digo, llegué en el 83 y fue mucho batallar, en el 88 me metí a narrar, funcionó, en el 90 saqué mi licencia de locutor, y de ahí todo fueron buenas experiencias, buenas y malas, ¿verdad? Porque así como hay, como te dijera, algo mágico en lo que es el medio, también hay quienes pues llegan y no te permiten hacer un buen desarrollo o desempeño de tu labor. Pero contra todo eso, pues los conocimientos y la forma de trabajar de parte tuya. En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, cualquiera te puede decir de mis compañeros anteriores, pues que yo era un amargado, o soy, que no hablaba, que me enojaba por cualquier cosa, que me gustaban digamos, tener todo bien ordenado. Una rectitud. Exactamente. Y pues yo no me daba cuenta. Pero hoy quisiera que cualquier persona que no le parezca algo de mí, la expresión, mi forma de vestir, de comportarme, mi físico y todo, pues me lo dijera. ¿Sabes para qué? Para ir cambiando. Pero yo creo que en ese momento era parte de la disciplina, esa formación que usted tuvo. Lo que pasa es que, como a mí me enseñaron así, yo quería que también fueran así. Hasta que entendí, digo, si yo no puedo cambiar la forma de ser de las personas, entonces voy a cambiar yo. ¿Y qué pasó? Fuiste dejando. Cuando la persona se acercaba a mí y me decía, oiga, ¿cómo le hago aquí? Le ayudaba. Y cuando a mí se me atoraba, porque yo siempre he dicho que la juventud y la experiencia unidas es algo muy maravilloso, es extraordinario. ¿Qué pasa? El joven en este momento sabe de la tecnología lo que no sabe el de la experiencia. No quiero decir viejito, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si combina las dos? Tiene la experiencia que le va a enseñar al joven y el joven que le va a enseñar al de la experiencia. Combinado los dos en un medio de comunicación, olvídate, es una maravilla. Y es lo que está pasando actualmente. Y nosotros no. Antes te podría decir que el joven era yo. Entre puros monstruos, así les llamo yo. Y con todo respeto. Entre puros monstruos. O sea, gente que sabía hacer radio y que cuando te decía que así era porque se paraba frente al micrófono o detrás del micrófono y te daba una demostración de cómo era una conducción. Ahora, no se puede dar eso. Porque vemos en la actualidad jóvenes y gente de experiencia que con un piquetito de zancudo nos alteramos. Y es ahí donde nos equivocamos. Porque en el medio, porque en la familia,
con los amigos. Todos los días se aprende algo diferente. Es un aprendizaje día a día. Si quieres tú de la vida, pero aprendes. Pero Cleo, en los 90 más o menos nosotros aquí en Valles se vivió una de las épocas, en el deporte, Sí. podríamos decir la época dorada del fútbol, con el equipo de Loros Huastecos de la tercera división. Hubo un tema muy característico que a mí me tocó escucharlo, yo soy del municipio de Tanlajas, pero cuando mi mamá me traía, de repente escuchaba los perifoneos en la calle de los carros, donde hacían la invitación a la gente a acudir a los juegos creo que eran en el Guadiana, si no me Los de los Loros fueron equivoco, el Yayos Montes. en el Yáñez Montes. Sí. Pero había un tema característico. El OE. Ese tema usted lo propuso, Sí. ¿cómo fue la idea o por qué esa idea? Pero era la sensación el tema en ese tiempo. Sí, actualmente tú escuchas ese tema y dices los loros. Eran los loros. A mí me tocó afortunadamente encontrarlo. No lo hice yo porque es de Gloria ¿No, Estefan. Estefan? No lo hice yo. Fue una propuesta de usted. Sí, pero haz de cuenta que como teníamos muy buena relación, en aquel entonces yo les grabé la entrada de los loros huastecos a la cancha con ese tema. Y haz de cuenta que empezaba el tema y ya sabía la gente, ¿no? Y cuando empezaba la batería, ahora con ustedes, nuestro equipo, Loros Huastecos. Imagínate, estadio lleno. No era un estadio en Yáñez Montes, pero vamos a decir campo lleno. Siempre lleno con los Loros Huastecos. Ese tema, te digo, un día no fue de las muchas cosas, de las pocas cosas que me tocó crear, ¿verdad? Pero dije, estará ahí bien. Se lo propuse a la persona que estaba. Me dijo, está muy bien, grábalo. Y ya se quedó como un himno de los loros huastecos. Y lo pueden utilizar quienes quieran, ¿eh? Porque hay loros huastecos todavía actualmente. Sí. Pero fue característica de aquellos loros huastecos. Tú escuchabas el tema, es más, lo escuchas en la radio y dices, los loros huastecos. Inmediatamente te remontas a 1988. Es que fue la época dorada del deporte en Valles, los tiempos gloriosos del fútbol. Y batallaron mucho los que estuvieron a cargo de este equipo en aquel entonces. Yo te recuerdo a Juan, que tenía una farmacia, estaba a cargo de una farmacia ahí en el centro, y a don Fidel Duque, que fue el que tuvo que soportar todo eso. Porque no era fácil mantener un equipo de tercera división. Y con tantas satisfacciones, sobre todo. Y caracteres diferentes. Porque eran ya personas adultas, no había límite de edad en la tercera división. Entonces, manejar, imagínate, no manejar, convencer a una persona es difícil. 22, 30 elementos que conformaban la organización de los Huastecos. Imagínense si no era difícil. Y luego conseguir los apoyos y los transportes. Ahora ya cualquiera te puede apoyar, digamos. Ahora hay incluso más deportistas que requieren de ese apoyo. Pero antes era muy difícil. Usted lo siguió por varias partes de la República. Ahí fue cuando empezó usted a narrar los juegos de ellos, de los Loros Huastecos, o ya lo venía haciendo antes. No, mira, a mí me dio la oportunidad la licenciada Marcela Castro por una disposición de don Rafael, que fue el dueño de la empresa, fundador de la empresa. A mí me gustaba, bueno, me gusta el fútbol. Y de repente, digamos, de un jueves, un viernes, me dicen, oye, tenemos la transmisión de los Loros Huastecos a control remoto. Le digo, no, pues yo sé de fútbol, pero nunca he narrado. En aquella ocasión me acompañó Tony Gutiérrez. Nos fuimos, narramos el primer partido, de ahí comenzó, para mí, una cantidad de juegos, que no te puedo decir cuántos, en los que tuve la oportunidad de narrar, O sea, decir quién la llevaba, quién la traía, quién metía gol. Nunca me gustó poner apodos, nunca manejé el número 9. Si era Jorge el que portaba el número 9, yo decía, remató Jorge a la portería o dio el pase Jorge. No decía, la lleva el número 9, se la pasa al 11, el 13 remata y es gol.
Pues no, porque era radio. Usted, la gente Exacto. tenía que saber o imaginar quién era el que estaba en ese momento llevando Y la tenías, pelota. No es como la televisión, no, y tenías que tener al público, cautivo. así, expectante, y mira por dónde van, y está dominando Loros Huastecos. A nosotros nos tocó ir a Catepec. Lo he platicado de manera muy satisfactoria. Fidel Duque nos dio esa oportunidad a través de la empresa, por supuesto. Mi mujer iba conmigo, en muy sabrosos tacos en Ecatepec, por cierto. Cuando llegamos allá, Jorge, yo creo que si ves el campo Fibracel, estaba mucho mejor que ese campo al que llegamos nosotros. Y cómo la federación se ponía muy exigente con los loros huastecos. Y ahí llegamos, tuvieron que poner bancas de madera, porque era un campo como de arena, pesadísimo. Ahí jugaba Alan Cruz, que después fue portero de Atlanta. Llegamos, éramos, no me acuerdo si 9, yo he dicho 9, pero creo que eran 11 autobuses de Valles. Que, fíjate la euforia, lo que despertaba los loros huastecos, que llegamos allá a Catepec y la gente se sorprendió, porque éramos más los que estábamos con los Visitantes. loros que los que estaban con Ecatepec. No, olvídate, olvídate. O sea, si había intenciones allá digamos, apanicar o de molestar a los jugadores de los loros, se aplacó todo. Desafortunadamente de aquí se había ido con el partido perdido, porque resulta que había un calor como el de ahora. Los loros huastecos iban avasallando a Ecatepec, pero en el medio tiempo que llueve, Jorge. Una tormenta brutal, pero brutal, fuerte. Y aquellos se recuperaron y le acabaron dando vuelta al marcador. Y allá no se diga. Pero imagínate estar en una gran cantidad de equipos de México en el cuarto lugar. O sea, porque después de Catepec llegó a la final. Y no me acuerdo si la ganó, pero llegó. Allá nos dio la oportunidad de transmitir la gran cadena raza. Transmitimos por la CB. Allá no me acuerdo de la persona que llegó, que él creía que yo nada más iba a comentar. No, le digo, yo vengo a narrar. Pues conocía a los huastecos, imagínate. Ujú. Y de ahí cuando regresamos, y después lo entendí. No, mi mujer venía devolviendo el estómago, le digo, te cayeron mal los tacos. No, pues era el principio del nacimiento de mi hijo, el más grande. O sea, en el 88 fue esa época tan hermosa de los loros huastecos, y mi hijo nace en el 89. O sea, haz cuenta que a mediados de ese año 88 ya se estaba cocinando, y él nace en enero del 89. Pero no, yo no sabía que de regreso, o sea, ya había vivido él las emociones del fútbol. Fíjate, porque me dio la oportunidad Fidel Duque y la empresa, la gran compañía, de llevarme a mi mujer. Estábamos solos, imagínate. Teníamos 2 años de casados. Entonces, bueno, año y medio. Y realmente fue algo muy, muy importante. Y yo le comentaba a Julián que él hizo un libro de los loros huastecos, muy bueno, por cierto, muy, muy explícito, muy correcto, muy preciso. Digo, no, Julián, el que, digamos, buscó y les dio ese tema que después se convirtió en himno, fue de un servidor, le digo, yo fui el que lo encontré. Y fue una época muy bonita, y digo, de ahí empezó. Te puedo decir que desde el 88, digamos como hasta el 2020, dejamos de narrar, porque ya las condiciones fueron otras. Ahora, Rogelio, ¿cómo ha sido la evolución o cómo fue evolucionando la radio desde la época en la que usted entró a laborar hasta la actualidad? Hablando de tecnológicamente. Porque antes era un poquito más difícil. Ahorita ya todo lo podemos encontrar, lo mencionaba en un principio, en internet o en una sola computadora. Podemos tener todas las herramientas necesarias para que el trabajo del locutor sea un poco más fácil. Pero antes, ¿cómo era esa labor? Porque a usted le tocó vivir todas estas etapas hasta ahorita la actualidad. Fíjate, a mí me tocaron los discos del 33 revoluciones, 45, y no me acuerdo si son los de 70. Me tocó tener publicidad en carretes, así se les llamaba. Teníamos un equipo con carretes grandes y una grabadora con carretes chicos. Entonces,
Haz de cuenta que tenía el play y tú tenías que poner un comercial en los carretes y un comercial en la grabadora. Y luego textos leídos. O sea, era un comercial en cada carrete. Ujú, ujú. No, haz de cuenta que iban como en orden. La publicidad iba en orden. Teníamos una carta de tiempo. Entonces, en el carrete, ahí venía la publicidad. Y luego tenías que acomodarlo para que cuando tuvieras acá la canción, que comercial seguía. Y te puedo decir, por ejemplo, en un diciembre, si ponías 3 canciones en una hora, eran muchas. Y las tenías que cortar, porque era mucha publicidad. O sea, literalmente tenía que estar corriendo de un lado a otro. Era un manejo completo. Y aparte tenías que anunciar. A veces te digo que uno ya tenía, ¿cómo te dijera? La práctica, porque estaba acá la tornamesa y aquí el micrófono, estabas anunciando y ponías la canción, vamos a decir, en aquella época, Los Panchos, Caminemos, ¿no? Y era el primer tema del disco y yo siempre tenía la costumbre que conservé hasta el final de regresar, o sea, para poner la canción completa. Pero en disco, imagínate. Entonces, ¿qué hacía yo? Agarraba, tomaba la aguja, la levantaba, empezaba a hablar, y aquí escuchamos, Caminemos con Los Panchos. Y era tal la pericia o la habilidad que precisamente comenzaba la canción. El primer acorde musical, ahí. O sea, ya tenías tú la habilidad para que precisamente cayera la aguja y comenzara En el la inicio. canción. Sí, comenzara la canción. Y así, nada más que escogía uno, tenías 2 tornamesas. Esto te hablo de la de atrás. Pero si era la de enfrente, era cuando tocaba. Traían 5 canciones por cada lado los discos, los long play, que LP se le llama. Ujú. Entonces, la tercera canción, porque así iba la programación. Bueno, entonces te acomodabas ahí en audio y empezabas a anunciarla y a mí siempre me gustaba que la canción fondeara. Y ahí estabas fondeando. Podías hacerlo con la otra tornamesa, pero a mí me gustaba que si yo te iba a programar la de Caminemos, que escucharan un poquito de ella. Y ya les decías la hora y la temperatura y ahora escuchemos del compositor tal la canción Caminemos con Los Panchos. Era la tercera canción, por decirlo así. Entonces la ponías en la tornamesa de enfrente porque ya le veías el canalito al disco y ya. Claro que tú tenías la perilla abajo. Entonces la levantabas y te digo que era tal el tino que la canción empezaba. Ese era cuando eran discos. Después ya pasamos a las cartucheras. Y en las cartucheras también teníamos canciones en cartucho. Entonces te apoyabas ahí y los discos. Posteriormente fueron los discos compactos y los mini discs con la publicidad. Entonces en el mini disc ahí te ibas por números, te marcaban que el 1 era y el 7 era Soriana. Entonces terminaba el 1, pero en el mini disc programabas el 7 también. Entonces terminaba el 1, entraba el 7. Y así te ibas con el 15, el 20, y a veces como ya te lo sabías de memoria, pues ya nada más sabías. Tomabas la carta de tiempo, ahí venía toda la publicidad, programabas. Te daba chance la canción para programar. Y ahora pues es más fácil, porque tienes los monitores, las computadoras, la continuista programa, la música iba, y pues tú nada más te la llevas bien tranquilo. Hay una anécdota que la he contado, y que antes nosotros para ir al baño pues teníamos que poner un popurrí, porque si no, ¿cómo le hacías? No podías dejar un disco de 5 canciones porque traían esa división donde no se escuchaba nada y no podías hacer lagunas. Nada, ni un segundo de lagunas. Si no entraba el disco, tenías que entrar tú. Laguna es, para Sí, que en los no lo entiendan, espacios que no sin existiera sonido. un espacio, sí, precisamente un silencio prolongado entre interactuar la interlocución de usted o la música o el comercial. Exactamente. Entonces ponías un popurrí. Nosotros ya sabíamos entre locutores que era para ir al baño. Pero la gente
Al contrario, te hablaba, qué bonito popurrí puso. Sí, pero no sabían ni por qué. Entonces, ahora sí hay popurrís y los pones, pero los programas, pero ya no es precisamente porque vas al baño, porque afortunadamente tú ordenas tu publicidad, bueno, o ordenas tu música con la publicidad y hasta en aquel entonces, fíjate, era pura AM. Y cuando no escuchaban al locutor ni decir la hora, ni el nombre de la canción, ni del compositor, ni del cantante, decían, oye, parece FM, porque antes las FM así eran. No había participación extensa del locutor. Nada más era la hora y la identificación de la estación. Y la AM sí, la AM tenía más participación. Pero después cuando cambió a AM-FM por disposición del Disposiciones. gobierno, entonces ahora en FM, que tú escuchas el sonido diferente, tiene que participar el locutor, lo que le corresponde. Porque ya no se vale decir, parece FM. No, es que es FM. Pero antes era AM. Y cuando no hablabas, porque a veces alguien que nada más metía los comerciales y dejaba que la música corriera, no, pues parece FM porque le anuncian. A mí me tocó una de las épocas, cuando era joven, niño, estudiante de secundaria, que vivía allá en mi pueblo. Había una canción que me gustaba y era de estar casi todo el día, literalmente, escuchando la radio, esperando a que saliera Sí, esa canción. ¿Qué hacía? Pues yo tenía mi grabadora con un casetito listo, empezaba a escuchar la canción, sí, sí, empezar a grabar. sí. Y que no hablara el locutor, porque si Y que no. no hablara, era lo más que esperaba, porque de repente Sí. se estaba por terminar la canción y entraba el locutor. Y otra vez al siguiente día esperar a que volviera a repetir la canción. Y así me la tenía que llevar varios días, porque no era lo mismo. Yo pensaba que la radio, lo que se transmitía hoy, mañana se volvía a repetir. No. Si algo tiene la Tenía que, radio es la variedad. Pero tienes tu razón y por eso te decía yo que ponía las canciones completas. Incluso me hablaban. Señor, no vaya a hablar porque quiero grabarla. Y les daba yo esa oportunidad, fíjate. Sí, se la voy a poner completita. No hay problema. Mm. Porque pues, era la forma en que tú querías escuchar tu música. Y no era lo mismo que de principio a fin estuviera la canción completa, a que muchos, y lo hacían, locutores se metían en medio. y lo siguen haciendo algunos. Algunos. Me toca escuchar. O ponían la canción y aquí tenemos a Marco Antonio Solís con la versión Si no te hubiera sido, que por cierto, ayer estuvo en concierto allá en el sur de Texas, y si no te hubiera sido, y ya empezó a cantar. Y dices tú, oye, pues yo quiero escuchar los acordes musicales también, no nada más la voz del mono. Y hay quien incluso ya cantando, así la dejaba, porque los tiempos en radio son precisos, pero sí te da la oportunidad de que cuando menos dediques 30 segundos a decir algo y pongan la canción completa. A mí siempre me ha gustado ser así. Ahora, en esa misma evolución, Rogelio, la radio antes era educativa, porque también yo llegué a escuchar en alguna ocasión de que había gente, personas que hablaban a la radio para resolver alguna tarea, alguna duda sobre la escuela. Y hoy, pues prácticamente encontramos todo en internet. Entonces, eso también es parte de la evolución de la radio. Sí, tienes toda la razón, porque ahora es más fácil todo. Por eso te hablo yo de la rapidez y de la inmediatez. Y eso es extraordinario. Yo creo que si nosotros lo hubiéramos tenido, no fuéramos lo que somos hoy. Fíjate, pero siempre sí sigue siendo educativa la radio, porque en una estación, sobre todo en la CBE, que yo quiero mucho, la XR, el locutor lo que comenta es lo que a ti no te encargaron, por ejemplo, en la escuela, o lo que tú no sabías de un artista, o que a lo mejor viste la información en Facebook, pero te la está dando más detallada el locutor o la Y, locutora. y lo interrumpo aquí, porque
ahí es donde entraban esos conocimientos que usted debería de tener en cultura, en diferentes temas, porque no sabía en qué momento los iba a necesitar o en qué momento algún radio escucha iba a requerir de esa información que usted ya había investigado, que ya tenía conocimiento. Exactamente, fíjate. A veces, por ejemplo, cuando presentabas una canción de Pedro Infante, había una recopilación, un resumen, sobre todo en los discos LPs, que te daban la oportunidad o tenías la fortuna de hacer el comentario. ¿Eh? Pedro Infante grabó este tema musical un día lluvioso, llegó a los estudios y no tan solo lo hizo con esta canción, sino que aparte, pues a él le gustaba mucho cómo se desempeñaba y le decía al director, de una vez te grabo 30 canciones y ahí tú escoges cuál LP vas a dar a conocer. ¿Cuál sencillo iba a ser? Exacto. A mí nada más me pagas y ya. Entonces, todo ese tipo de comentarios que tenías esa oportunidad de realizarlos, lo hacías porque estaba ahí en el disco. Ahora es bien sencillo, te metes al Google y empiezas. Y cantante que no conozcas, nada más le pones, por ejemplo, Natanael, ahí está. Que nació tal, que tiene estos conocimientos, que empezó en la música con este éxito, que actualmente llenó en la Feria Nacional Potosina. Entonces, todo eso te da para que el público se muestre interesado. Y quizás el joven lo conoció o lo conoce. ¿Cuál es el desempeño y la carrera de un artista? Pero, por ejemplo, gente como yo no. Y te muestras interesado. Ah, pues no está tan mal el chavo, ¿verdad? O sea, sí ha tenido una carrera exitosa, sí tiene canciones de repente que se le escuchan bonitas para el gusto de uno, ¿le? Porque si te das cuenta, la mayoría de las estaciones de radio actualmente no dejan de tocar las canciones de los 70s, 80s, 90s, 2000, hasta el 2010, por decirlo así. Llegó la época del reggaetón, a muchos les gusta, yo siempre he dicho que ese reggaetón, algunas canciones, no todas, son para tocarse en discos o en bailes, más no en una estación de radio, pero se pueden adaptar, ¿eh? Y no se deja de tocar. Yo siempre he dicho, en la estación tenemos esa oportunidad, la variedad. ¿Y qué vas a cautivar? ¿O a quién quieres llegar? ¿Al público de experiencia y al joven? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a poner una de, digamos, José José o de Juan Gabriel y luego una de Camilo o de Sebastián Yatra, de los artistas de moda, los cantantes de moda? ¿Qué pasa? Tienes interesado o escuchando en la radio a la señor grande y al jovencito. Y muchos de ellos, por ejemplo, los jóvenes enseñaron a escuchar radio o fueron apasionados de la radio porque papá le escuchaba, mamá le escuchaba. Y dices tú, es increíble que actualmente un joven de 28 años le guste una canción de José José, porque no vivió esa época. O sea, no vivió, a lo mejor él empezó a escucharlo cuando tenemos uso de razón, no te puedo decir a qué años. Pero si un joven de 24 años nació en el 2000, ya la carrera de José José ya se había truncado. Pero sin embargo quedaban muchos éxitos. ¿Qué pasó? Su papá, su mamá escuchaban a José José. Y ellos de repente dicen, José José. Pero no dejan de escuchar al artista de moda. Entonces ahí se va creando la... Sí, afortunadamente, güey, existe la tecnología donde muchas de las veces se remasterizan las mismas Sí, canciones y ya el público actual o los jóvenes millennials, digamos así, pues la pueden escuchar, a lo mejor no con la calidad y el sonido de original o en el de su momento, pero se las vuelven a tocar en la radio y pues van agarrando ese gusto también. sí, fíjate, ejemplos son Luis Miguel,
que por eso precisamente graba canciones de antaño, Carlos Rivera, María José. O sea, son versiones de los 80s Ujú. y ellos las cantan actualmente en el 2020, 2022, 2024, con otros arreglos, pero dirigida a ese público joven. Pero Sí, sí que sí, sí. dejaran de escuchar la buena música. Sí, sí, sí. Rogelio, algunos de los desafíos que usted enfrentó en la radio, que me pueda mencionar. Mira, en un principio puede ser que sí, pero después ya no. En lo que se refiere a entrevistas, te digo, tú tienes que estar preparado, tanto si es deportista, si es que te va a hablar de cultura, que te va a hablar de ecología, que te va a abordar temas del campo, por ejemplo, que va de una empresa que precisamente va a dar una serie de créditos, que va de una universidad, que te va a hablar, por supuesto, de la universidad. Pero, ¿cómo te podría decir? Todos los días era un desafío, todos los días, entendiéndolo así. Porque si algo tenías que hacer de una forma rápida, es el aprendizaje. Fíjate, cuando en la difusora cambiamos a computadoras y se cambió esa consola nueva, la instalaron un sábado. Y me acuerdo muy bien, me dijo la licenciada, te quedas, ¿no? Para que veas La cómo se operatividad. enciende, cómo se opera, qué es lo que vas a aprender primero, cómo vas a iniciar, porque te toca el lunes y vas a comenzar con este equipo. No, sí me quedo. Imagínate quedarte, ¿qué te gusta? 5 horas, o 4 horas, o 3 horas, para todo eso, memorizarlo. Y el lunes comenzar lo más natural o lo más normal y sobre el camino Ir irte aprendiendo. desarrollando y desempeñando para que la transmisión saliera tal cual. Entonces dije yo, sí. Y ahí estoy, bueno, no, el lunes abro, ¿cómo le haré? No la voy a regar, ¿no? Había ¿cómo te llama? ¿Cómo se dice? Como el folleto, ¿no? El diagrama, pero muchas veces no es lo mismo en la práctica. Pero afortunadamente sí, bueno, se enciende primero esto, luego aquí, ya está todo bien, ya enciendo el transmisor, vamos a echarle ganas. Pero ¿por dónde entra la señal de México? Por esta. Es el canal, y aquí le voy a poner en audio y todo eso. Y no, salió ya al otro día, ya al martes, ya al miércoles, dice, no, pues ya Ya de está la bien práctica. fácil. Pero era muy rápido la forma de aprender, ¿no? Y yo creo que aquí también entra la unificación que usted comentaba al principio. Unificar la experiencia con la juventud, sobre Exactamente. todo por el uso de la tecnología, ¿no? Sí. Usted me transmitía los conocimientos que usted tenía, cómo hablar al micrófono, ser respetuoso, y qué esperaba a cambio. Pues a lo mejor a usar el computador, Ujú, exacto. ¿sí? O sea, conjugar todo eso es lo que hace ser pues que uno lleve un poquito más fácil la labor de la locución, porque no solamente es locución, sino que es operatividad también. Sí, porque mira, mucha gente no se da cuenta ellos nada más escuchan la barra de publicidad, las canciones y la conducción, pero no se da cuenta todo el trabajo que se hace y todo lo que se tiene que conjugar para que el trabajo salga como el público lo está recibiendo. Incluso tuvimos un curso me acuerdo de aquella caja verde y la caja morada, no sé si te tocó a ti, 3 días de ese curso de cómo debe llegar el producto terminado al público. Sí. Bueno, ¿qué hacía yo? Me apoyaba en ti, en Normita, en Roberto en su momento, en Marco, Olga Rivera, a mí me ayudó mucho. Porque como estaban más habituados ustedes al manejo de la computadora, y siento yo que aparte tenían esa oportunidad le voy a buscar aquí, le voy a picar acá, a ver, ¿para qué sirve esta tecla? Pero en la cabina no se podía hacer eso,
porque estabas al aire. Entonces, yo con el que también me auxilié mucho fue con Melitón. Oye, ¿cómo le haces para que la canción baje aquí y suba acá? Oye, no enciende aquí la computadora. Y llegaba él, mira, nada más sale aquí. Pues para ti es bien fácil porque lo practicas, porque él es DJ, igual que Diego, por ejemplo. Entonces, en ellos me apoyaban. Pero había que ver por qué te ayudaban. Y también venían todos los que te mencioné con uno. Oye, ¿cómo le hago aquí? Este, ¿Cómo le hiciste tú ayer, antier? Dime. Y ya compartíamos esos conocimientos. Quizás a veces se le quedaban a uno, o quizás no, pero teníamos esa valentía, vamos a llamarle de esta manera, de decir, oye, ya me comentaste, ya me dijiste cómo, pero ya se me olvidó. Y tú todos los días lo haces, dime cómo, ¿no? Y ya me decían cómo, o lo hacían. Dije, ay, muchas gracias, ya me salvaste el día, ¿no? Pero sí era, como te dijera, lo más difícil es cuando crees que lo sabes todo. Cuando crees, porque eso es que no necesitas de nadie. Hoy, tanto el joven se debe dejar ayudar por el de experiencia, como el de experiencia, y te apuesto que por los tiempos, el de experiencia necesita más del joven. Pero no por eso el joven va a decir, no, yo a ese viejo no le ayudo. Al contrario, qué bueno que soy importante para ese señor. Y al revés, ¿eh? El señor considera muy importante al joven. Ahora, está la posibilidad, Jorge, la facilidad, mejor dicho. No estás ahí físicamente, pero te tengo en el WhatsApp. Jorge, la vez pasada me comentaste o me orientaste aquí en la computadora, ¿cómo le hago? Y Zoom me mandas, mire, hágala así, pum, 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 pum. Ahí está. ¿Ya lo logró? Sí, ya lo logré. Ahí estamos. ¿Y antes cómo le hacías? Y eso es cuando usamos la tecnología o las redes sociales para bien. Sí, es que desafortunadamente así es. Muchos nos hemos desviado de esos caminos que antes eran muy cuidadoso realizar ese tránsito, porque una equivocación, un error, te pesaba mucho. O sea, te afectaba. Hoy le llaman estrés. Antes era una preocupación. Si uno cometía un error, olvídate, andabas todo el día. Hombre, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? No. ¿Cómo andaba yo? ¿En qué estaba pensando? Y ahora no. Alguien se equivoca y ahí se va, no pasa nada. Porque creen que con esa simplicidad con la que tú tomas las cosas, o con esa falta de seriedad con la que tú no asimilas que cometiste un error, el público también va a pasar lo mismo. No. Y si hay gente para todo, si hay quien te ve, quien te escucha y piensa de manera diferente, o piensa como tú. Pero aquí ¿cómo te dije? La diferencia es qué le quisiste dar a conocer o a entender a las personas que te siguen. ¿Qué les quisiste transmitir? ¿Malo? ¿Bueno? ¿Regular? ¿O muy malo? Y yo siento que lo que primero que quieres es que sea bueno. Claro. Entonces, y ahí es donde dices tú, no puede ser que haya tanta insensibilidad de todos, hasta de los más poderosos o de los que tienen más conocimientos, hasta los que no. Y a veces cree el que tiene más conocimientos que pueden volver a los que tienen menos. No, porque el que no tengas conocimientos, digamos, o preparación académica, no quiere decir que tú no estés enterado, por ejemplo, de los movimientos que hay, tanto económicos, financieros, sociales, lo que pasa en el país, en el mundo. Y entonces ya no es fácil que alguien que según tiene doctorados o maestrías pueda llegar a ser menos
al que no está preparado académicamente, pero que sí tiene conocimientos. Fíjate, por ejemplo, mi mujer, yo tengo unas conversaciones con ella porque a ella le gusta mucho ver noticias. Y enterarse de lo que pasa en otras partes. Y ahí platicamos. Y me nutre ella me dice y de repente discutimos, pero hay un intercambio de conocimientos y ella me enseña y yo le enseño. Es que nunca vamos a dejar de aprender Exacto. y tenemos que seguir preparándonos de alguna manera. O sea, a lo mejor no estoy estudiando, pero ¿cómo me estoy preparando? Ah, pues viendo las noticias, porque estoy aprendiendo, estoy observando, estoy viendo y yo, todo eso que yo estoy aprendiendo a través de la televisión o de la radio y a través de las noticias, pues me va a servir para yo encaminar ya sea a mi familia, a mi hijo, al vecino, a un amigo, ¿no? En algunas cuestiones. Entonces, por eso Exacto. siempre tenemos que estar, preparándonos desde el lugar en el que estemos y de la manera en que podamos. Exactamente. Pero todo depende de uno, ¿eh? Si tú quieres, puedes. Y el que te dice que no puedes es porque no quiere que lo hagas. Así de sencillo. Y todo está en nosotros. Yo he sido actualmente muy convencido de que todo está acá, en tu mente. Si tú dices yo puedo, yo quiero, yo lo hago. Si tengo que hablarme de paciencia, ser tolerante, lo hago. Si tengo que ser condescendiente, también. ¿Eh? Y tienes que convencerte de que no porque tú eres así, los demás también lo tienen que hacer. No, porque afortunadamente cada quien tenemos una manera diferente de pensar y de hacer las cosas. Hay quien le gusta hacerlas en el momento, dejarlas para después o realizarlas mañana, pero las va a hacer al final de cuentas. Entonces, en eso consiste en que tú seas una persona ordenada, disciplinada, efectiva, valorada sobre todo, porque tú llegas a tu casa, recibes el cariño de tu familia, tu esposa te preparó una comida, y no porque ella esté obligada a hacerte la comida, no le vas a siquiera decir, te quedó bien rica, mi amor. Está bien sabrosa la comida. ¿Qué le echaste? Y tu señora, ay, qué bueno que le gustó a mi viejo la comida, a mi esposo la comida. Eso es valorar. Cuando alguien llega y te dice, oye, qué bien te quedó ese spot, qué bonito produciste, el tema musical me fascinó. Que te lo digan. No, pues olvídate, te sientes tú el rey del mundo. Pero si no te dice nada, para eso estás tú mismo. Con que a mí me guste, con que yo quede satisfecho con el trabajo, con eso me conformo. Ahora, Rogelio, ¿cuál importante fue su familia en todo este desarrollo, en este caminar, años laborales, en la radio? Yo siento que fue, aparte de la radio, mira, yo siempre he dicho que mi pasión es la radio y mi amor es la familia. A la que más valoro es a mi mujer, porque en mis ausencias, porque yo batallé mucho, te digo, para tener lo que tengo ahora, y no me refiero a capital, ¿no? Sino a mis hijos que están, gracias a Dios, todos con su profesión. Mi mujer era la que se encargaba de llevarlos y traerlos a la escuela, de ayudarlos en las tareas, de que al médico, de que su regalo de cumpleaños, su regalo de Navidad, en fin. Y yo ahora lo quiero hacer, ya de grandes ellos. Y la base de la familia somos todos, ¿eh? En el orden que tú quieras, tu esposa o tú, en el orden que quieras, y luego los hijos. Y sí, puede haber los abuelos, los primos, los sobrinos, no falta quien te pueda ayudar. El mismo auditorio es tu familia, porque forma parte de ti. Pero realmente la base, y no creas que he sido una perita en dulce ni lo más extraordinario, maravilloso que fuera. Tuve mis errores, tuve mis situaciones negativas, pero el soporte fuerte fue primero mi mujer
y luego mis hijos. Y hoy soy afortunado porque todavía los conservo. Y tengo ese apoyo fundamental. Y ellos fueron los que en su momento me animaban a trabajar y en su momento me animaron para que ya no trabajara. ¿Me entiendes? Entonces, todos hemos dicho, y a lo largo de los años yo lo he repetido, sobre todo cuando tuve la oportunidad de estar en el micrófono, que la base de todo es la familia. En la familia, tú te haces bueno o te haces malo. Depende de ti. Porque si te dieron una preparación importante tus papás, es para que enfrentaras de forma, digamos, positiva todos los obstáculos que te vas a encontrar. Entonces, ni es más el hombre ni es más la mujer, pero los dos juntos, olvídate. Como aquella película de Vicente Fernández, ¿no? 1.5 contra el mundo. Aquí somos dos. Su vida fuera de la radio, Rogelio, ¿cómo es o cómo la visualiza en un Actualmente, a corto plazo? Sí, actualmente o a corto plazo. mira, yo a todos les digo que quiero descansar de aquí cuando menos a fin de año. Ya después ya veremos. No te puedes separar de lo que tanto te dio, a lo que tanto serviste, lo que es parte de tu vida. No puedes tener un alejamiento total. Es como si me divorciara, pues, para que me entiendas. Entonces a lo mejor lo soportas 2, 3 meses, pero luego dices, quiero volver. Entonces no, yo no dejo las puertas cerradas, pero no sé si vaya a ser algo personal o algo a través de un medio. Yo si decidí retirarme fue porque necesitaba, digamos, una paz mental, un descanso, que fueron más de 40 años trabajando. Aunque muchos dicen que es muy cómodo estar ahí, ¿no? Si hay desgaste de cerebro, de garganta, de ojos, de otras partes del cuerpo que no te puedo decir, pero se desgasta uno. O sea, se va uno acabando de todas formas. Y pues yo quise salirme y hay tiempo para todo. Yo les digo, si de repente me llega eso que llaman, ¿cómo se dice? Depresión postjubilatoria. Entonces hago un hoyo, lo tapo y lo vuelvo a abrir. Para entretenerme, ¿me entiendes? Pero aquí afortunadamente hay mucho donde ir. Puedes desperdiciar, aunque no es lo correcto, 1 hora yéndote al parque, por ejemplo. A mí me gusta mucho el fútbol, me voy a un campo. Mi mujer quiere ir a algún paraje, nos vamos. Es bien sencillo. Lo que se trata es de disfrutar. Y ustedes disfrútenlo ahora. Y aprovechen. Están en un medio que les da muchas oportunidades. Y sobre todo, de que ustedes se proyecten y que de repente logres el aprecio de la gente. Tú vas por la calle, a Diego le ha pasado, lo conocen porque sale en Facebook. Antes nada más era la voz, pero ahora sí lo conocen. Y de repente alguien pasa por la calle, Diego, me dedicas una canción. ¿Quién será tú? Pues es una persona del público, es un radio escucha. Ayer antier me encontré a un señor de una comunidad, joven, de una comunidad. Oye, ¿me proporcionas el número de teléfono de la emisora? Sí, cómo no. Pero no traigo lapicero, ¿no? Yo no te preocupes, yo traigo una hojita y te pongo el número de teléfono. ¿Eh? ¿Cómo saben que estás ahí? ¿Cómo te contactan en la calle? ¿Cómo te piden una canción? No tan solo es por el WhatsApp o por el teléfono, sino que les da gusto el poder verte, el saludarte, porque tú siempre los saludas, pero ellos no. Pero ahora te digo, afortunadamente, y a todos les pasa, que cuando van por la calle o te van escuchando, oiga, usted es locutor, ¿verdad? Usted trabaja en la radio. Yo lo escucho todos los sábados. Ah, me gustan las noticias. Qué bien las conduce. Entonces, todo eso te obliga a dar una respuesta. Pues le agradezco mucho.
me da un placer enorme, no sabe qué gusto, porque uno piensa ahí que, ¿quién me estará escuchando ahorita a las 6 de la mañana, no? Como a veces Enrique Amado a las 11 de la noche, qué ambientazo. ¿Y esto para quién lo están escuchando? Los veladores, los taxistas, los que trabajan en las empresas de noche, los taqueros. O sea, parece increíble, pero sí había público a esa hora. Es que la radio se enciende en diferentes momentos. Exactamente, y hay para todos los gustos y para todas las edades, y ojalá que siempre la gente, porque la radio ha pasado muchas pruebas, ha tenido una gran evolución y sigue siendo la radio y seguirá siendo la radio. Por eso hay estaciones que tienen muchísimos años. No me quiero despedir sin que me cuente algún momento memorable, alguna anécdota que le haya sucedido durante todo este tiempo que estuvo como locutor, como conductor, tanto en la CB como en Radio Mensajera. Pues mira, es difícil porque yo ahora todo a punto, te digo yo, porque se me olvida. Podría ser cuando nos tocó recibir al padre Lupito, por ejemplo. Hicimos esa transmisión que Felipe venía en la camioneta desde El Salvador, transmitiendo, fíjate. El Salvador es en los límites de San Sí, Luis Potosí con Tamaulipas, ¿verdad? exactamente, para recibir que venía el padre Lupito de Monterrey. Entonces, la camioneta desde ahí se vino El transmitiendo. padre Lupito venía a ocupar, Era el el obispo, ¿verdad? Sí, el obispo. El obispo, no recuerdo el anterior cuál era, pero él venía a hacerse cargo de la diócesis. Y lo recibe Felipe, lo saludó, tuvo sus primeras palabras, se emocionó Felipe, se vinieron transitando hasta, no recuerdo si fue en la entrada de los bulevares, y entonces me envían los micrófonos. Es un decir, ¿no? Sí. Pero me dice, ahora vamos con nuestro compañero Rogelio Cruz allá en la Santa Iglesia Catedral, porque ahí va a llegar ya el padre Lupito. Y hicimos el enlace. Teníamos 2 equipos, fíjate, de control remoto. Uno, el más moderno, venía en la camioneta, y el viejito estaba acá en la Santa Iglesia. Y cómo hicimos esa transición. Para mí es la mejor transmisión a control remoto que hemos hecho. Y anécdotas, pues con una vez se nos olvidó el micrófono, otra vez queríamos transmitir a fuerzas y el micrófono no estaba conectado. Siempre nos pasaba que íbamos a un evento en ese mismo lugar, y como decía Juan Gabriel, con la misma gente, y no nos funcionaba el equipo, fíjate. Hubo una ocasión incluso que fuimos al cementerio y se nos cortaba la transmisión. ¿Por qué? Por los espíritus, a lo mejor. No querían ruido. Yo creo que no, es que perturba su paz, ¿no? Perturba su paz. Y a veces entrevistas donde tú llegabas de una manera muy respetuosa y te contestaban de otra forma, muy con la alegría y el entusiasmo que tenían, pues las expresiones eran muy, muy vulgares, ¿no? Y de repente decía esto, bueno, muchas gracias, nos vemos. Pero pues ya lo había dicho. La ventaja aquí, sobre todo cuando iba a partidos, bueno, a transmisiones de deportivas, era que ya ves que el público, ¿cómo es? La afición. Oye, árbitro, tú jugador, que no sé qué. Nosotros teníamos esta, digamos, afirmación. Mientras no las digas tú, no pasa nada. En el micrófono se filtran muchas cosas, muchas palabras, pero el que no debe de decirlas eres tú, el que conduce. Tuve la fortuna de conocer a muchas personas, a convivir, a tener armonía, tener, como te dijera, contacto con compañeros, con amigos, con gente importante. La estación ahí se queda, seguirá siendo la CB, seguirá siendo la XR. Yo no digo que voy a dejar de ser locutor, que voy a dejar de ser menos, pero así es la vida. Es como todo, un maestro nunca va a dejar de ser maestro, un ingeniero nunca va a dejar de ser ingeniero. Y lo que empieza, termina. Lo que empieza, termina. O sea,
Sí puedes continuar, pero ya con menos intensidad, con menos horas de trabajo, sí puedes hacer alguna labor. Y pues realmente yo te quiero agradecer mucho a ti, a Diego. Ustedes saben que son mis amigos. Yo lo sentí cuando me retiré. Yo te puedo decir que la mayoría de los que están en la estación, bueno, en las estaciones y en Central de Información, son mis amigos. Porque muchos dicen, y lo he leído durante mucho tiempo, que tus compañeros no son tus amigos. No es cierto. Sí llegan a ser tus amigos. Y no precisamente porque todo el tiempo estemos platicando y conviviendo y en comunicación. No, porque cuando necesitas algo y recurres a ellos, y no digo yo de dinero, no hablo yo de dinero, yo hablo de un apoyo moral, te lo dan. Entonces esa amistad hay que conservarla y hay que valorarla y hay que tenerla por muchos años, porque tarde que temprano nos vamos a encontrar en el camino y nos vamos a tener que, digamos, pues soportar o darnos un abrazo, un beso no da porque somos hombres, no sé, una expresión de alegría y de entusiasmo por volvernos a ver. Pero es que son amistades que han perdurado o van a perdurar porque hay respeto. Exactamente. Y no porque me hables de usted, no somos amigos. Yo te hablo de tú porque eres más joven que yo. Igual pasa con Diego. Diego sí me habla de tú. No, y aparte porque pues yo desde que entré a la estación de radio fueron 18 años de convivencia. Pues entré siendo un jovencito, digo, no, No no estás soy tan tan nuevo grande. tampoco. No, pero digo, literalmente era joven, pues entonces yo creo que ahí fue donde se empezó a dar esa muestra de respeto, ¿no? Digo, más allá de que si yo le hablaba de usted o usted me habla a mí de tú, pero siempre hubo un respeto Exacto. que se estuvo ahí marcando, nunca se sobrepasó. Pero ¿qué pasa? A lo mejor es una costumbre. Ah, pues yo así me acostumbré a hablarle de usted y yo le hablo de usted. Porque así me Eh, enseñó mi mamá también, a ser ah, respetuoso con los mayores, no porque usted me... no pasa nada. A mí también me lo enseñaron, no creas. Y yo conozco muchísimas personas a las que en la radio les tuve que hablar de usted, porque esa es una de las reglas de la radio. Aunque sea tu amigo, háblale de usted. Pero últimamente, pues como eran jóvenes, sí les explicaba. Te voy a hablar de tú porque eres más joven que yo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Cuando está de acuerdo el entrevistado, no hay problema. Y si me dice, háblame con respeto, eres mi amiga fuera de la radio. Aquí en la radio eres una entrevistada, entonces te tengo que hablar de usted. Esas son parte de las reglas, pero a veces se rompen porque hay una familiaridad. Entonces, no, ya no me hables de usted, háblame de tú. Bueno, órale pues. Que me hables de tú, que no me digas don, que me hables por mi nombre. Entonces son diferentes conceptos y de tanto que te repiten, entonces, órale, ya le voy a hablar de usted. De tú, perdón, ya le voy a hablar de tú. Y yo lo que te digo de ese agradecimiento es que ustedes, aunque de repente sientan que no hay una apreciación o un valor o un reconocimiento por la labor que ustedes desempeñan, ustedes sigan haciendo. Al final, digo, van a pasar los años, ¿verdad? Pero al final se van a dar cuenta que valió la pena y la satisfacción máxima es la propia. Hoy me toca vivir eso a mí. Si hubiera querido, como decía Paco Stanley, que tenía 25 años en el medio y nunca le habían dado una palmadita, y ni le habían dicho, estás haciendo las cosas bien. Todo eso se necesita. Hay quienes tienen diversos modos de reconocerte y se vale. Pero yo les digo que con que ustedes salgan satisfechos de lo que hicieron ese día, con eso es suficiente. Es que una de las más grandes es cuando le dicen, usted lo dijo, estás haciendo las cosas bien, sigue por ese camino. Cuando haces las cosas bien, no te dice nada. Cuando las haces mal o cometiste un error, es cuando te llama la atención. Entonces, cuando no te diga nada, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Síguele por ahí.
Vete por ese camino. Rogelio, le agradezco bastante que se haya No, dado el tiempo, que haya aceptado tener esta charla conmigo. Digo, una charla muy, muy amena, un poquito fuera de lo formal como le tocó a usted hacerlas en radio, formalidad. Pero pues aquí queríamos conocer más al Rogelio. sí. Y pues sí, un reconocimiento a esta labor de 40 años, casi 40 años en la radio. Un ícono, yo lo dije en su momento en una entrevista que nos hicieron para un reportaje que se presentó para usted, Muy bonito, por cierto. que para mí usted es el último locutor de la vieja escuela. Por ahí platicaba con algunos otros compañeros también, que me decían, yo soy de esa época también, pero yo me formé en San Luis Potosí, o yo fui 5 o 6 años un poquito después que él, pero yo creo que de los locutores de antaño, yo creo que usted fue el último que formaron esas generaciones que ya se adelantaron. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente, reiterarle ese agradecimiento, No. un reconocimiento a esa trayectoria. Y pues bueno, espero que no sea la última plática que tengamos. Yo creo que más adelante hay muchos temas todavía de qué platicar. Sí. Yo creo que más adelante vamos a planear o agendar una nueva entrevista y seguir charlando. Cuando quieras, y yo nada más lo que te puedo decir en relación a las personas que hablan también de la experiencia de compartir conmigo, que muchos ahí estuvieron, pero yo creo que su destino no era seguir ahí, ¿ves? Y se fueron o a otras estaciones de radio o a otros medios, como la tele o el periódico, o a otras empresas, porque se fueron preparando, ¿verdad? Pero no se olvidaron de la radio y no se olvidaron que comenzaron ahí. Por eso le decía a la licenciada Marcela que la CB debería de ser instituida como la Universidad de la Radio, porque muchos ahí comenzaron y hoy desempeñan muchas funciones diferentes quizás al medio y añoran estar con un micrófono. Yo tuve esa fortuna de que yo ahí nací, o sea, hablo de profesionalmente, y ahí no he muerto, ¿verdad? Pero ahí terminé lo que comencé y hoy me doy cuenta que valió la pena y que lo único que puedo decir es que como este tipo de conversaciones, de charlas, de encuentros que tenemos, que ahora estoy de este lado, me da a mí más fuerza, más impulso para mantenerme como estoy. Y de veras, Jorge, qué bueno que tienes, no, ya no es un proyecto, es una realidad. Ya no es una ilusión o un sueño, no es una fantasía, ya es algo que estás haciendo y que no cejes porque lo haces bien. No te estoy tirando el cebollazo, ¿eh? Porque platicamos. Lo haces bien, lo haces correcto, vas a llegar a un público muy diferente y sobre todo que cada que tú tengas esta oportunidad de publicar una entrevista o un evento, porque así lo haces también, sobre todo con el mariachi, o una crítica, ¿por qué no? Vas a tener la aceptación y poco a poco vas a ir logrando también contribuir al desarrollo y al progreso, primero de la colonia, de tu empresa, digo, no es tuya, pero ahí trabajas, de una ciudad, de un estado y de un país, que es actualmente es lo fundamental. Ser, digamos, uno de los que puedan o quieran o hagan cambiar la forma de pensar de muchos. Muchas No, pues le gracias. agradezco bastante el consejo. No, al contrario. Amigos, pues les agradezco bastante que se hayan quedado con nosotros hasta el final de esta transmisión, de esta pequeña charla que tuve con mi amigo Rogelio. Quisiera que me firmara, este es un librito anecdotario o recuerdo, bueno, que Parte me de la dé historia. parte de la historia, que me da gusto que usted sea la primera persona que
que inicie estas páginas. Quiero que estas páginas también cuenten alguna historia más adelante, a futuro, pero que usted sea el primero que plasme aquí su firma, pues la verdad es un gusto enorme para mí. No, pues, para mí, imagínate. En lo que lo hace, amigos, pues yo les dejo mis redes sociales, van a estar apareciendo para que me sigan ahí en YouTube, en Facebook, y tampoco quiero dejar pasar el agradecimiento a mi amigo Diego Castillo, Diego Go, ¿cómo te encuentran en redes? Diego Go Castillo Locutor. Diego Go Castillo Locutor también para que lo sigan, por el apoyo que me está dando en las cuestiones técnicas y el espacio también que me ha estado ofreciendo, no de ahorita, sino de tiempo atrás, para poder cristalizar este proyecto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.